de colon, una radiografía de colon a doble contraste. Miren, observen. Acuérdense que para nosotros realizar la radiografía de colon a doble contraste se necesita una adecuada preparación intestinal. ¿Por qué? Porque todo el marco colónico tiene materia fecal. Y si nosotros, como su nombre lo indica, colon con enema radiopaco, al doble contraste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contraste ingresa como que si fuera un enema. Se aplica por el recto, en una cánula. Entonces, obvio que si el colon está con materia fecal, se mezcla con el colon o a lo mejor no avanza, entonces va a ser un desbarajuste, ¿ya? Es por eso que el estudio de colon con enema de sulfato de bario al doble contraste tiene que tener una buena preparación intestinal, ¿ya? O sea, enema de limpieza, dieta bastante líquido, ¿no? Y mejorar y evacuar toda la materia fecal. Por lo menos son 2 días de limpieza intestinal. Entonces, las indicaciones del colon a doble contraste con sulfato de bario es para ver el colon irritable, para descartar tumores que están produciendo obstrucciones, o a veces ya viene el paciente con un diagnóstico previo a una colonoscopía, ¿no? Y únicamente quieren ver la extensión de la tumoración. La otra indicación es para ver divertículos, para ver pólipos, para ver hay trastornos en la evacuación. Bien, acá tenemos una radiografía de colon al doble contraste. Primero se pasa sulfato de bario, se hace con guía fluoroscópica. El sulfato de bario ingresa más o menos hasta el ángulo hepático, y de ahí con movimientos que se le da al paciente, el sulfato de bario que ingresa por la vía rectal, ¿no? Un movimiento que se le da, el bario, sulfato de bario desciende y vamos a ver, dibujar el colon derecho. Entonces acá tenemos una buena representación. Y una vez que se ha representado y lo estamos viendo con guía fluoroscópica, el bario, sulfato de bario que ha ingresado, se deja de seguir pasando el enema y se evacúa. Si entró por lo menos 800 centímetros cúbicos o 500 centímetros cúbicos de sulfato de bario, entonces se trata de que expulse más o menos un promedio de 300 centímetros cúbicos, que lo expulse a través de la misma cánula. Y de ahí ingresamos aire. ¿Cuál es la finalidad del aire? Es distender las austras y que nosotros representemos con el aire y con el bario que ha quedado, se impregne en la mucosa y poder detallar las paredes internas de las austras. Se toma en frontal, oblicua derecha, oblicua izquierda, las oblicuas para ver la región del sigmoides, una lateral estricta para ver el espacio presacro, y si hay alguna anormalidad que uno está viendo, porque esto es con guía fluoroscópica, entonces puede incidir varias tomas. Se le puede tomar echada o de pie, ¿ya? Echada, las proyecciones que les acabo de decir, y de pie también las mismas proyecciones. Entonces, si estamos viendo acá, estamos viendo la ampolla, este es el sigmoides, este es el colon izquierdo, el ángulo esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático, el colon derecho y la región secoascendente, la región iliocecal, ¿ya? Iliocecal. Si ustedes ven acá, nunca cuando hacemos este estudio, el contraste que ingresa por la ampolla rectal va subiendo, nunca debe de ingresar asas delgadas. Se ingresa en este estudio de colon, quiere decir que hay una válvula iliocecal incompetente, porque normalmente esa válvula tiene que estar bien cerrada y no permitir que el contenido que está en el colon pase a intestino delgado. ¿Qué representamos en esta radiografía? Si ustedes ven, vemos múltiples imágenes de adición, múltiples, tanto en el sigmoides, en el colon descendente y en el transverso, hasta en el ángulo hepático. Entonces, estas imágenes de adición son los famosos divertículos. Son divertículos, o sea, es una diverticulosis colónica. Entonces, si nosotros vemos, podemos decir
que la distribución es bastante, pero menos en el colon derecho, ¿no? Menos en el colon derecho. Entonces, así como vemos, puede darse que un paciente tenga esta patología de divertículos, pero puede estar únicamente en el sigmoides, o puede estar demostrando únicamente en el colon izquierdo. Pero acá vemos que respeta el colon derecho, ¿ya? Ya, cuando nosotros estamos frente a un estudio llamado tránsito intestinal, así como su nombre lo dice, radiografía de tránsito intestinal, ¿qué quiere decir? Que al paciente se le va a hacer un estudio seriado del tránsito intestinal. Aquí el paciente, ¿cuál es la indicación? En ayunas nada más. Únicamente en ayunas. Si es hipertenso puede tomar su pastillita de antihipertensivo, si es diabético puede tomar su medicina, pero es mejor que esté en ayunas. O que lo tome, pero no dice que acá se descompense, ¿ya? Bien, entonces, este es un tránsito intestinal. La secuencia del tránsito intestinal es la siguiente. El paciente viene, presenta su solicitud y el licenciado, el tecnólogo, prepara el sulfato de bario, que viene en un polvo inerte, en un vaso, que la primera clase les enseñé, viene en un vaso, polvo inerte, y la cantidad que dice se diluye. Pero lo hacemos no en 70 centímetros como dice el frasco, lo hacemos un poquito más disuelto. Y la cantidad que debe de tomar de sulfato de bario es de aproximadamente entre 150 a 300 centímetros cúbicos del sulfato de bario diluido, bien diluidito. Entonces lo bebe y ni bien termina es importante que lo beba en un tiempo más o menos de 5, 8 minutos, depende, porque hay pacientes jóvenes que pero pacientes ancianitos que lo van de sorbito en sorbito, entonces hay que darle tiempito. Pero ni bien lo termina, entonces de ahí tenemos que controlar los tiempos. Se le toma, antes de darle el sulfato de bario, una placa previa. O sea, la placa previa, que quiere decir una placa de abdomen simple sin darle el sulfato de bario. ¿Con qué finalidad? Para nosotros ver, a lo mejor el paciente tiene un fecaloma, entonces está contraindicado darle por vía oral el sulfato. A lo mejor el paciente tiene cuerpos extraños y si le damos el sulfato de bario sin ver la placa previa, vamos a ocultar esos cuerpos extraños. O cualquier cosa que al darle el bario, como es el radiopaco, lo va a esconder y no vamos a ver. Ya una vez le tomamos la placa previa, entonces recién ahí le damos que beba todo el sulfato de bario. Se toma la primera radiografía a los 30 minutos, el segundo control 1 hora, tercer control 2 horas, este creo que es de 2 horas, cuarto control de 5 horas, se puede tomar de 6 horas. Entonces esa es la secuencia del tránsito intestinal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver a los 30 minutos? A los 30 minutos de un paciente normal, vamos a ver que el sulfato de bario que ingresó por vía oral está en el estómago y está dibujando el marco duodenal. Quizás se vea, aparte del marco duodenal, veamos el segmento, la primera porción del yeyuno. Adelante. ¿Ya? Entonces vemos el estómago, vemos el marco duodenal y yeyuno. Ese es el control de 30 minutos. 30 minutos. ¿No trajeron otra silla? No, ¿no? Trajo una más. ¿Ah? Sí, trajo una. ¿Dónde está? No, desocupada para él. Ah, no, para él no está. Ah, ya no importa, paradito. No le puede tocar, está por ahí más. Sí. Ya, entonces dile que toque. Acá, no, acá. De la primera puerta, conecta, ahí tocas, tan, rasguñas. Ya. Entonces, 30 minutos, acuérdense, vemos contraste en el estómago, marco duodenal y segmento proximal del yeyuno. A la hora vamos a ver casi lo mismo, pero ya el bario en el estómago ya está, hay menos, entonces vamos a ver más intestino delgado, vamos a ver yeyuno, todo el
el marco duodenal y el yeyuno. Y también vamos a ver ya el ilion, empezando el ilion. Ya, ese es a la hora. A las 2 horas vamos a ver yeyuno e ilion. Y vamos a reconocer y diferenciar cuáles son las asas del yeyuno y cuáles son las asas del ilion. Vamos a poderlo reconocer. ¿Ya? Eso es a las 2 horas. A las 3 horas, ¿ya? Prácticamente ya no vamos a ver yeyuno, ilion y segmento distal del ilion. Ese es a las 2. No, a las 3 horas. E incluso a las 3 horas también vamos a ver que el vario ingresó al segmento distal del ilion y vamos a ver la primera porción del colon. Vamos a ver el ángulo hepático y parte empezando del transverso. Eso es a las 3 horas. Entonces hasta ahí tenemos una secuencia de lo que vamos a ver en forma normal a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entre 4 y 5 horas vamos a ver ya todo el marco colónico. Todo el marco colónico, pero más vamos a representar el segmento distal del colon, o sea, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides y parte de la ampolla. Si nosotros queremos tomar un control de 24 horas al día siguiente, entonces para el paciente ya lo evacuó y vamos a ver el esbozo de contraste que está en el colon descendente y también en el sigmoides y quizás en la ampolla rectal. Entonces, sabiendo esa secuencia de normal, ya sabemos reconocer cuándo está acelerado o cuándo está retrasado. Si está acelerado, pónganse por ejemplo acá, si tengo un control de 2 horas, todos los tránsitos intestinales tienen controles, ¿ya? Para poderlo diferenciar a lo mejor de un estudio de esófago, estómago, duodeno, que se tomó un control tardío pero no tiene tiempo. Entonces cuando yo les muestre un estudio con contraste y se vea asas delgadas, asas gruesas y no tiene tiempo, es continuación de un esófago, estómago, duodeno. ¿Ya? Bien, acá tiene un tiempo, un control de 2 horas, dice, 2 horas. Entonces, si es el control de 2 horas, si estamos viendo, miren, vemos el colon ascendente, el transverso, ya. Si no tuviera esto, diríamos esto es un colon a doble contraste, pero como tiene tiempo es un tránsito intestinal. Entonces, y si es un tránsito intestinal de 2 horas, ¿dónde debería de estar normalmente el sulfato de bario? Claro, entonces acá creo que está acelerado. Exacto, es importante reconocer que el tránsito está acelerado y vemos el signo de la nieve. Este signo de la nieve nos dice, ¿no?, que hay un trastorno de mala absorción intestinal. Es uno de los signos, porque hay un montón de signos radiológicos que acompañan al síndrome de mala absorción intestinal. Bien, acá tenemos otro. Durante esas 24 horas, el paciente va a estar en ayuno, no tiene agua. Ya terminó. Vámonos al ambiente nuestro. Ya, y las sillas que trajeron las devuelven, ¿ya? ¿Qué se debe ver? Estómago. Marco duodenal, ¿qué más? Y el ilion. Entonces, ¿eso estamos viendo acá? No. Entonces está levemente acelerado. Ya, levemente acelerado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en el mesogástrico? Si ustedes ven como una cinta. ¿Ven como una cinta, lo ven? Sí. Y se ve como una cinta y acá se descontinúa. Ya, ese es un ascaris lumbricoides. Es un hallazgo, es un ascaris lumbricoides. Si tenemos un ascaris lumbricoides, entonces nos está diciendo que su hábitat es el intestino delgado, es donde empieza a nutrirse. ¿Ya? Y el paciente esto lo puede eliminar, a veces defeca y salen las lombrices chiquitas, a veces salen en manojitos como que si fueran ovillitos, o a veces el paciente, estos ascaris son tan sabios que a veces van subiendo y se localizan en el estómago y el paciente lo vomita, le extrañan los ascaris por lo vomito. ¿Ya? Lo que les quería decir es, acuérdense que
delgadas, siempre están en el centro, ¿ya? En el centro. Y nunca vamos a encontrar que las asas intestinales salgan por huecos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hernia inguinal, tienen acá un anillo y a veces sale, como que a veces se esconde la hernia. Y también nosotros lo podemos demostrar por imagen, ¿ya? Ahora, si fuera un colon a doble contraste, el colon a doble contraste como va de abajo hacia arriba, entonces va dibujando un marco. Entonces sabemos reconocer las austras, ¿no?, del intestino grueso y diferenciarlas de las válvulas conniventes que son propias del intestino delgado. Tiene la forma de una J, ese es el estómago. Habíamos dicho que para el estómago no necesitamos ninguna preparación intestinal, únicamente paciente en ayunas. Para el esófago, paciente en ayunas. Para el estómago y marco duodenal, paciente en ayunas. Para el tránsito intestinal, paciente en ayunas. Pero ojo, hay una salvedad. Todo paciente que tiene una premedicación, pastillita, es mejor que lo tome, porque a veces acá dejan de tomar la pastilla y como están tan tensos en espera y no saben en qué consiste, entonces se les sube la glucosa, están en ayunas, la ponen en apuros, se les sube la presión, la ponen en apuros. Entonces es mejor que tomen su pastilla, no pasa nada. Entonces, si vemos el estómago con contraste, y también estamos viendo acá parte del contraste, entonces, esta es una radiografía con contraste. El sulfato de bario le han dado por vía oral, vemos parte del estómago y lo que estamos tratando de estudiar es el estómago. Entonces vemos acá el fondo, ¿no? El fondo, el cuerpo, la curvatura menor, la curvatura mayor, la región antro-hilórica. Y acá viene la primera porción del duodeno, segunda porción, tercera porción y la cuarta que va por detrás del estómago y llega al ángulo de freno. Entonces tenemos el marco duodenal, ¿ya? Entonces, en esta radiografía estamos viendo que el bario está en el fondo y en relación al hemidiafragma, que lo vemos acá como una sombrita, ven el hemidiafragma y el fondo gástrico que está bien representado por los contrastes. Necesitamos contraste porque sin el contraste no vamos a ver el estómago. Así como necesitamos contraste para poder representar el esófago, si no, no lo vamos a ver en la radiografía. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos acá en el estómago el juego del doble contraste? Porque queremos distender el estómago, ¿no?, y ayudarnos a que el bario se pegue en la mucosa. Y para esto, la vez pasada les enseñé que hacemos el doble contraste en la que el paciente tiene que traer su sale agrius, le ponemos en la boquita el polvito y con el gas lo ve, nosotros tenemos, le decimos que lo pase completamente, que no lo tenga mucho tiempo en la boca, porque si hace mucha burbuja, entonces se va a sentir, al pasar va a sentir la sensación de que se va a ahogar, y es mejor que lo pase de inmediato y que no eructe, porque si empieza a eructar, entonces ¿qué pasa? El estómago empieza a desinflarse y no queremos que se desinfle, porque queremos que se llene de aire. Es por eso que el gaseobec distiende, forma burbuja. Perdón, ese es el saneante. Y el gaseobec rompe las burbujas, entonces mantiene el estómago distendido. Y al darle los 3 o 2 medidas de cada cuchara sopera 3-5 centímetros, le damos 10 centímetros y le damos vueltas en sentido contrario a la curvatura menor, o sea, en sentido contrario, porque si lo hago y el paciente voltee en sentido ¿qué pasa? Hay vaciamiento y ya el contraste no lo voy a ver en el estómago, con esa finalidad. Entonces obtenemos en la mucosografía, podemos ver los pliegues gástricos, casi longitudinales y es mosaico acá en el fondo y también en la región andropilórica. Podemos reconocer
qué alteraciones hay a nivel de la curvatura menor a la curvatura mayor. También representar el marco duodenal, que es importante, con sus 4 porciones. ¿Qué encontramos acá? Si ustedes ven acá, miren, en la segunda porción vemos un divertículo. Estos divertículos son hallazgos que se pueden encontrar. A veces esos hallazgos tienen relación con la sintomatología digestiva que presenta el paciente. Bien. Acá tenemos otro estudio con contraste, sulfato de bario, estamos representando el estómago. Si ustedes ven acá, miren, esta forma que tiene el estómago, muy diferente a esta de acá. Acá, miren, el fondo parece que es como una cascada, entonces es una variante. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos este es un estómago en cascada, porque primero llega acá, ¿no? Primero se llena acá, y después una vez que está lleno cae como una cascadita y empieza a descender el contraste. Diríamos que es un estómago normotónico, porque la cisura angularis, si ustedes ven acá la cisura angularis, está a la misma altura que la región antropilórica. Si yo tengo acá la cisura angularis, que me lo está representando por la curvatura menor y acá está la cisura angularis, ya. Si esta región antropilórica estaría más descendida, o sea, baja y la cisura angularis alta, ¿qué tipo de estómago sería? ¿Ah? Hipertónico, porque todo lo que llega se vacía completamente, ¿ya? Sería un estómago hipertónico. El paciente estaría comiendo todo el día, porque no se llena ese estómago, todo se vacía, ¿ya? Entonces, tenemos un estómago normotónico, hipertónico, y si por ejemplo la región antropilórica estaría más alta que la cisura angularis, sería un estómago perezoso, porque llena y tiene que subir por un ascensor y llegar y va a subir, y ahí o sea que la digestión se hace más lenta. Ya entonces tenemos estómago normotónico, hipertónico y estómago perezoso. Ahora, las incidencias, si ustedes ven acá, el paciente se le puede tomar toda la secuencia echada para ver la mucosografía frontal, oblicuo derecha, oblicuo izquierda, ¿no? Lo puede poner boca abajo, en oblicuo, e incluso lo puede poner de pie para demostrar la mucosografía. En este otro caso, ya sabemos que es un estómago en cascada, pero miren, si vemos nivel, que quiere decir que el paciente lo han colocado de pie. Acá no vemos nivel, o sea, el paciente está echado, ¿ya? Bien. Acá vemos nivel, y donde se acentúa más el sulfato de bario es en la parte del cuerpo. Miren, del cuerpo, la región antropilórica debería representarse así. También acá vemos un desfiladero, hay una estenosis. Y el contraste demora en dibujar el marco duodenal. Entonces, si tenemos esta severa estenosis con un adelgazamiento del píloro, entonces estamos frente a una estenosis pilórica de etiología a determinar. Puede ser una fibrosis de una úlcera duodenal, puede ser que el paciente haya sido sometido a una cirugía, o puede ser una úlcera crónica que me haya producido una estenosis, o puede ser que el paciente tenga un cáncer en esa región. O sea, vamos a poner diagnósticos desde los más benignos hasta lo más agresivos, ¿ya? Ahora, miren esa posición, es diferente a que es un estómago normal, tamaño normal. En cambio, miren ese estómago hasta dónde llega, estando de pie, está entrando a la excavación bronquiana. Y si nosotros le tomamos varias secuencias en diferentes momentos, tiempos, vamos a ver que la misma posición va a ser igualita, o sea que no va a haber vaciamiento gástrico, a diferencia de este sí, si llenamos más, vamos a representar más, mucho mejor el marco duodenal, y vamos a ver las asas biliares, longitudinales e iliares, vamos a ver todo. En cambio en este no, vamos a tener una representación casi igual si le tomamos en un control de 2 horas, si le hacemos un control de 3 horas, o a lo mejor si le hacemos un control de 8, 12 horas, vamos a encontrar casi igual,
o al menos alguito va a pintar un poquito el marco duodenal. O sea, esto es lo que demuestra en la estenosis pilórica de etiología determinada. Que tome la foto. La clase anterior hicimos abdomen simple y en abdomen simple encontramos un montón de patologías que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Patologías propias del hígado como patologías propias de la vesícula biliar, los famosos cálculos. Algunos se ven cálculos facetados, a veces es uno solo o a veces son varios que dibujan la forma de la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros o a veces podemos encontrar una vesícula en porcelana, o podemos encontrar aire libre en las vías biliares, podemos encontrar un glicerídico hepático calcificado. Bien. Entonces, cuando nosotros a lo mejor no vemos cálculo, porque es un cálculo que su composición química es colesterol, es transparente y no lo vamos a ver. Entonces, pero si no lo vemos en imagen, en placa, lo podemos ver a través de una ecografía, ¿no? A través de una ecografía. En la ecografía sí vemos cálculos transparentes y opacos. Entonces, si la ecografía me dice que el paciente es portador de muchos cálculos, chiquitos, grandes, en la vesícula biliar, entonces de frente le decimos, señor, usted opérese. ¿Ya? Y si, por ejemplo, en la ecografía me dice que el paciente no tiene cálculos, pero si hay un pólipo chiquito y que en el control de 6 meses ha crecido, también que se opere, porque el pólipo, cuando crece en poco tiempo, se puede malignizar el pólipo. El pólipo se ve ecográficamente como una imagen que está pegada en la mucosa interna de la vesícula biliar, y cuando el paciente lo mueve con el traductor, el pólipo está fijo, bien pegado en la pared. Si a los 6 meses ese cálculo que tenía 0,8 creció a 1 y tanto, es mejor operarlo, ya, porque se maligniza. Bien. Si nosotros encontramos el cálculo bien de ecografía o en la placa que se vio en la radiografía de abdomen simple, ya, lo mandamos a cirugía. Ya no es nuestro paciente, sino es del cirujano. El cirujano bien hace la laparoscópica, o la laparoscópica es que meten el tubito, ¿no? Y pum, sacan el cálculo. Bien. O lo hace a cielo abierto. Mayormente cuando hace a cielo abierto, entonces cortan plano por plano, ¿no? El paciente lo tiene bien anestesiado y cortan plano por plano y llegan a la vesícula, la clampa, la sacan con cuidadito, ya pues ya tienen la vesícula sacada y la abren y hay cantidad de cálculos, se va a limpiar. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Antes de cerrar plano por plano, introduce un catéter finito. Como ya no hay vesícula, ese catéter lo introduce por el cístico, ¿no? Y el tecnólogo está ahí listo para tomar placas. Entonces, ¿qué ingresa por ese catéter finito? Ingresa sustancia hidrosoluble. Entonces, las placas que puede tomar es a criterio del cirujano, le puede tomar 2, 3, eso ya depende del cirujano. ¿Qué es lo que trata de demostrar el cirujano con esta colangiografía intraoperatoria? Acuérdense, se llama colangiografía intraoperatoria. Trata de demostrar si algún calculito, al sacar la vesícula, ¡pum!, se disparó y está en el coledo. No solamente uno, sino puede, a lo mejor puede encontrar una variante anatómica, puede encontrar varios cálculos, y es importante ver la permeabilidad de las vías biliares. Entonces le tomó radiografía, ve que el calibre de las vías intrahepáticas se dibujaron bonito, ven el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, el colédoco, y tenemos que representar que el contraste hidrosoluble también lo está
está eliminando por la segunda porción del modelo. Vio que no hay imagen de sustracción. El cálculo residual o el cálculo que fuga es una imagen de sustracción. Es una imagen que lo vemos con el contraste radiolúcido. Este es opaco, que es el contraste, y el cálculo que ustedes ven acá es el radio, este es un cálculo radiolúcido. Entonces, vio el cálculo y antes de cerrar, puso otra vez el flor y le sacó el calculito. Y otra vez vuelve a tomar con contraste. No pasa nada. Bien. No contento con eso, le sacó este catéter finito y le deja un dren que tiene la forma de una T. La T va fijando el hepático común y parte del colédoco y el dren necesita colectora de bilis. El control de ese dren que se deja, ese dren de Kerr, se toma entre el séptimo y décimo día, post cirugía. Entonces, se tomó esta que se llama la colangiografía intraoperatoria y se procede, acá está, tiene la forma de una T, Trendeker, y es una colangiografía postoperatoria o transker. ¿Ya? Colangiografía postoperatoria o transfer, acá está la forma de una T. Esta otra, colangiografía postoperatoria de transfer. Miren, es fácil de reconocerla porque todos tienen el tren en forma de una T. ¿Ya? ¿Qué vemos en esta radiografía? Vemos que el contraste ingresó por ese catéter, ingresa, dibuja las vías intrahepáticas, el hepático común, el colédoco, y acá vemos una imagen en menisco, ¿lo ven? Y no progresa el contraste de la segunda porción. Entonces, veo esta imagen sospechosa, al paciente lo pongo, si tengo el paciente está echado, le mando más contraste y lo pongo en Trendelenburg. ¿Qué se llama la proyección de Trendelenburg? Que la cabeza está más baja que los pies. Entonces, como lo tengo en Trendelenburg, el contraste va a ingresar más a medidas hepáticas y este de acá lo va a tener un poquito libre y le tomo una radiografía. Y si se ve la misma imagen, entonces me estoy diciendo, ya me estoy inclinando, esta es una imagen de sustracción, esto es un cálculo, porque es una forma de menisco. ¿Ya? ¿Qué pasaría si tuviera esta imagen no en menisco, sino en dedo de guante? El dedo de guante o patita de pirata. Dedo de guante o patita de pirata hay que tener mucho cuidado porque después es un cáncer. ¿Ya? Si acá tengo una patita de pirata, todos bordes irregulares que dibuja poquito, ¿no? El contraste, o dedo de guante, hay que tener mucho cuidado, puede ser un cáncer. Entonces, una vez que le tomé el Trendelenburg, al paciente lo basculo y lo pongo casi paradito. No, bien vertical, no casi, porque a veces son ancianitos que se quieren caer, entonces lo ponemos un poquito parado a la mesa, lo basculamos, entonces por gravedad tiene que bajar el contraste. Y si baja el contraste me va a dibujar esto. Entonces por lo menos son 3 o 4 placas que hay que tomar. ¿Ya? Echada, el Trendelenburg y casi paradito. Le mostramos la misma imagen. En menisco, cálculo residual. En el dedo de guante o en patita de pirata, cáncer. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el estudio? Colangiografía transfer o postoperatoria. ¿Qué es lo que vemos acá? Igual, tenemos una colangio transfer o postoperatoria. Estamos viendo, miren, qué diferencia hay. Las vías inferiores bien delgaditas, intrahepáticas, el colédoco de calibre normal y el contraste que se está eliminando, o sea que las vías están permeables, no como este. Yo no me contento con una, siempre tomamos 3 para mejor estudio, para mejor informe. Acá no se ve cálculo. Vemos acá, ¿ya? Este paciente es el mismo de acá, ya es el mismo. Por eso que se toman varias. Ustedes ven que tienen la misma característica. Son hermanitos con esta de acá. Tiene la misma secuencia 25, 40, 60, 25 días. Este es otro paciente. Pero vemos acá, miren, este es otro paciente.
acá, lo miró. Ah, vaya. La tercera puerta de acá. La última de damas, la tercera. Es nuestra colangio, transquel o postoperatorio. Pero ¿qué vemos acá? Miren. El hepático común bien dilatado. El colédoco dilatado y vemos acá una imagen en meniscos. Parecida a esta. Pero acá el contraste trata de ingresar por los costaditos. Y este es el cálculo que radiolúcido. ¿Ya? Es un cálculo residual. Con una moderada dilatación del hepático común y del colédoco. Y el contraste no está pasando a la segunda porción del duodeno, así como esto. Nosotros tenemos que demostrar que el contraste pase. ¿Ya? No pasa porque acá hay un cálculo que lo está obstruyendo, está obstruyendo el pasaje normal de las vías de la vesícula. Cuando no existía la ecografía, ¿no?, se solicitaba la colecistografía oral. Colecistografía oral, como su nombre lo indica, oral es que el contraste va a ir por vía oral. ¿Ya? Entonces, al paciente se le daban las cápsulas de Biloctin 12 horas antes de tomarle la primera radiografía. ¿Ya? Entonces, el paciente tomaba en la noche, pónganse a las 8 de la noche y venía a las 8 de la mañana, casi pasaba ya 12 horas. Tomaba las cápsulas de Biloctin a las 8 de la noche por sorbo, porque cada cápsula tenía 0.5, en total tenía que tomar 3 gramos. Si era obeso, se duplicaba la dosis a 12 gramos. O sea, duplicaba de 6 cápsulas, tomaba 12 cápsulas. Entonces, en total, tiene que tomar 3 gramos. Y las cápsulas es el contraste. Ese contraste llega a la vesícula biliar y, como está en ayunas, la vesícula biliar crece. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos encontrar las diferentes patologías. Podemos encontrar litiasis, podemos encontrar una vesícula que concentra muy bien el contraste. Por ejemplo, este paciente había, supuestamente, cuando vino, se le tomó la placa previa. ¿Y qué vemos? Que las cápsulas están en el estómago. O sea que este paciente recién lo había tomado a las 7 de la noche, perdón, 7 de la mañana, y las cápsulas recién se estaban disolviendo. Por eso que se tiene que tomar, se tomaba, ahora ese examen ya no se hace, se tomaba 12 horas antes del estudio. ¿Ya? El paciente pensaba que pacientes que a veces vienen, no cumplen con las indicaciones. Bien. Acá tenemos, ya, el paciente tomó, ¿ya? Entonces tenemos, siempre cuando viene el paciente se le llama y ya, el paciente tomó, cumplió con las indicaciones y entonces vaya al vestidor, póngase su batita y venga para acá, échese la mesa. Se le puede, casi, si se le toma en frontal la primera y vemos que la vesícula, acá la vemos la vesícula con la redondita, se superpone a la columna, entonces lo ponemos al paciente en oblicuo. Si acá lo ven en oblicuo, tan solo se le ve un ojito. Entonces el paciente está en oblicuo y vemos acá la vesícula biliar, bien concentrada, de densidad bien opaca porque es el contraste. Y no hay nada en su interior, ¿no es cierto? Entonces este paciente se le pone placa 1. Entre esta placa 1 y a la placa 2 hay una separación de 30 minutos. Y esa separación de 30 minutos es que si tengo la primera placa, entonces digo, señor, usted va a regresar acá 30 minutos, pero vaya ahorita a la cafetería y tome una taza de café con leche, o una taza de leche chocolatada, y un pan con bastante mantequilla, o un pedazo de queso. Entonces, grasa estimula la vesícula que está concentrada y entonces se concentra y acá contrae. Entonces tenemos que ver esos dos estímulos, de concentración y contracción. Entonces tenemos una tolerancia de 30 minutos. Eso se llama la comida de Boyle, o comida grasa. ¿Ya?
De Boyden, con B larga, Y, Boyden, B-E-N, Boyden, o comida grasa. B para ver la contracción. Entonces, la contracción de ese estímulo, de esa comida grasa, debe ser la mitad de lo que veo en la primera radiografía. Si yo acá veo el 100%, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo pegamos acá y debe de ser la mitad. Y no es la mitad. O sea, es una vesícula ligeramente perezosa. ¿Ya? Ligeramente perezosa. Pero concentra y en la placa 2 contrae. Son pacientes diferentes. La placa 1 concentra, pero ¿qué encontramos en su interior? Cálculos. ¿No? Con el contraste se ve así, miren, son cálculos. Entonces, ya no le digo vaya a la cafetería, que se olvide de la comida grasa, que se olvide de la comida Boyden, más bien le informamos y más bien que vaya al cirujano que lo pegue. Esta otra, miren, también vemos la vesícula en forma alargadita y muchas imágenes radiolúcidas en su interior. Igualito, terminó ahí el estudio y que vaya a cirugía lo preparen para que le saquen la vesícula. Vemos acá, igualito, fue la primera placa, la que concentra, es el mismo paciente, acá se usó un compresor y vemos un cálculo grandote. Igualito, el examen terminó ahí y que vaya a cirugía que lo pegue. En cambio acá vemos en la placa 1 en forma péndula, pero no hay cálculos en su interior. Y en la placa 2, miren, casi desaparece, es una vesícula hiperkinética. ¿Ya? Entonces, da también sintomatología, porque habíamos dicho que tiene que disminuir el 50% de lo que yo encuentro en la primera toma. Es una vesícula hiperkinética, demasiado contrae. Ya, igualito, placa 1, placa 2. Tenemos la vesícula biliar. Este estudio, ¿cómo se llama? Colecistografía oral, el contraste bajo vía oral. Placa 1, concentra y contrae. Vamos a ver si contrajo la mitad. Sí, parece que sí. Por ahí va. Algo, ya casi normotónica, Listo. Acá es otra forma. Esta le llaman la vesícula engorro frigio. ¿Se acuerdan que yo les hablé en teoría que es cuando la vesícula biliar tiene un tabique, una franja fibrosa, que en la ecografía le forma una cinturita, miren, una cinturita. También estas vesículas dan disquinesia vesicular, dan problemas de intolerancia a las grasas. A veces cuando comen una carapulcra con otro chanchito, viene esto, entonces le empieza, ¿no? La digestión se hace pesada y le empieza a doler en cuadrantes superiores. Esas son las vesículas que a veces presentan estas bandas, estos tabiques. Pero no solamente vemos esto en la colecistografía oral, vemos encima, miren, la vesícula con múltiples imágenes radiolúcidas, múltiples cálculos. Entonces ya no procede ser la comida grasa, la comida de Boyden. También tenemos, por ejemplo, se usó un compresor, vemos acá la vesícula biliar, hemos comprimido, y miren el cálculo que está el barro biliar, se para en la parte alta y empieza a flotar, es el barro biliar. ¿No? Barro biliar que con el tiempo se puede formar un grumo y formar los famosos cálculos. Y acá tenemos, miren, en la colecistografía un cálculo grande. Ahora, este examen llamado colecistografía oral ha sido reemplazado por la ecografía. ¿Ya? Eso les traigo para que ustedes sepan, ¿no? Que antes se pedía bastante este estudio.
sido reemplazada por la ecografía. Por ejemplo, hicimos la colangiografía Transquer y vemos un cálculo. Y hemos visto anteriormente desde la colangio Transquer. Ya sabemos reconocerla porque el T tiene la forma de una T. Bien. Entonces encontramos un cálculo, dos cálculos residuales. ¿Qué hacemos al paciente? Informamos que el cálculo, le solicitamos que lo vayan a operar nuevamente, ya no lo opera, ya no le abren, sino el paciente va a gastro y en gastro el médico le hace la pancreato colangiografía retrógrada endoscópica. Se le mete el endoscopio, pero para eso lo prepara. ¿Ya? Y cierra la pancreato. Entonces acá vemos el fibroscopio. Cada vez que veamos el fibroscopio, ya esta es una pancreato colangio retrógrada endoscópica. Entonces si entró por la boca, el endoscopio, entró el estómago, marco, duodenal, no se queda en la segunda porción, manda un catéter que dibuja o que ingresa al colédoco, como también puede ingresar al Wilson, hay que tener cuidado. Si yo no quiero el Wilson, entonces mando un poquito de contraste, me dibujó el Wilson, entonces jalo el catéter y como estoy viendo con el lente óptico, lo meto al otro orificio. Esta es la polla este es el esfínter de Ori. Entro por acá, mando contraste y el contraste sube y dibuja todo el colédoco. Es la manera de representarlo, ¿no? El médico va a estar a ciegas, tiene que mandar contraste hidrosoluble. Entonces mandó contraste, entró por el esfínter de Ori, dibujó el colédoco y miren, encontramos el hepático derecho y el izquierdo, ¿no? Estos están dentro de la vía del hígado. Múltiples imágenes de sustracción, múltiples cálculos, ¿ya? Entonces, esta es otra forma. Y acá el contraste está pasando también y está dibujando parte de la mucosa gástrica. Mira, hay un cierto enrosamiento de la mucosa. Entonces, vemos esto, hay una pancreato colangio retrógrada endoscópica y que estamos diagnosticando dilatación de las vías intra y extrahepáticas por múltiples cálculos que están dando una imagen de sustracción. No solamente la pancreato se hace en pacientes que han sido operados de la vesícula biliar, también se hace en pacientes que tienen su vesícula biliar. Por ejemplo, acá este paciente, antes de mandar contraste y dibujar el colédoco, se lo tomó una placa simple. Entonces, en esta placa simple vemos el endoscopio o el fibroscopio y los cálculos. En otro momento, no sé si por ahí está la placa, vemos que ya se mandó contraste y se está dibujando la vesícula biliar y los cálculos que lo vemos acá están tomando otra disposición con el contraste que ingresó. Es una pancreato colangio. Igualito, esta es otra pancreato colangio retrógrada endoscópica donde estamos viendo lo más característico. Miren, el contraste ingresó y está dibujando el colédoco. Vemos el colédoco, acá vemos el Wilson, este es parte del colédoco, el colédoco proximal y el colédoco distal, colédoco proximal y el colédoco distal. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que hay una estenosis e irregularidad del segmento distal del colédoco, justo en la desembocadura con el esfínter de Ori. Ya. Entonces, esta imagen que no varía, si le tomamos otra igual. Entonces el paciente a lo mejor está histérico, adolorido y todo lo demás. Está demostrando que esto es una gran estenosis y los bordes son irregulares, entonces no es benigno. Este es un cáncer del colédoco. ¿Ya? Entonces, si está produciendo una estenosis y el paciente está histérico, entonces ahorita hay tratamiento. Por el mismo fibroscopio, tiene la ventaja de que se entra con un catéter finito
y dentro del catéter va un resorte, un stent que le llaman. Es un resorte que ingresa y se adapta al diámetro del catéter, se ingresa y ven la extensión que tiene, de acuerdo a la extensión, cogen el stent, porque si la estenosis es chiquita, ya usan un stent pequeño, pero este es grande, entonces usan un stent grande. ¿Con qué finalidad? Para que este entre la luz de esta estenosis, y en el momento que lo retiran, lo sacan y ¡pum! Se abre y incrementa la vía normal de este segmento que está estenosado. Entonces se abre y ¿qué pasa? Que el contraste o el bilis empieza a circular por acá, entonces esto ya se desinfla, si el paciente está técnico, se lidia completamente y el stent queda ahí fijo. El tiempo que quiera, si esto ha sido un cáncer, entonces, inoperable, entonces el paciente clínicamente mejora. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la pancreatocolangio tiene también, no solamente es diagnóstico, sino también es tratamiento. Bien, acá vemos parte del fibroscopio. ¿Ya? Entonces, si vemos parte del fibroscopio, seguramente que acá vemos contraste, vemos que son el duodeno, la segunda porción, vemos acá contraste, pero ¿qué es lo que está dibujando? ¿Cómo se llama este conducto? Ese ya no es el colero, sino es el conducto Wilson. Estamos dibujando el conducto Wilson y eso está dentro del páncreas. ¿Ya? Entonces, si acá tengo yo una sola imagen, tengo que representar varias imágenes para ver si esto es una estenosis patológica o es tan solo un espasmo que se produjo en el momento que yo mandé el contraste. ¿Ya? Si esta imagen se repitiera en varias tomas, entonces, estoy frente a una patología de Wilson, ¿no? Áreas de estenosis, bordes irregulares, entonces hay que buscar cuál es la causa que está motivando esto. Si tiene relación con un cáncer de la cabeza del páncreas, entonces hay que buscar otro tipo de tratamiento, ¿no? Si es que lo hubiera, ¿no? Para disminuir la sintomatología del paciente. Acá tenemos, si tenemos este tren, ustedes ya saben qué examen es. Colangiografía Transcare. ¿Ya? Esta colangiografía Transcare o postoperatoria me está dibujando las vías intrahepáticas y extrahepáticas. Y vemos, ¿qué segmento es este? ¿A dónde va el contraste? Que ingresa por el catéter. ¿Dónde se elimina? ¿O dónde evacúa? A la segunda porción del duodeno. Entonces, este duodeno, o sea, esta unión entre esta sería la zona de transición entre el esfínter de Oddi y el duodeno. Entonces, si nosotros vemos una estenosis finita de bordes bien definidos que produce una dilatación preestenótica, entonces esa dilatación preestenótica es benigna porque sus bordes, sus contornos son bien definidos. Pero si vemos una estenosis que no tiene bordes cónicos bien definidos y vemos en forma de patita de pirata, entonces, este es un cáncer. Y si vemos una imagen en dedo de guante acá, este es un cáncer. Pero si lo vemos estenosado de bordes bien definidos, este es una oditis, mayormente causada por una estenosis benigna, pero post-cirugía. O sea, es una oditis. Oditis. ¿Ya? Es causada por proceso inflamatorio post-cirugía. Estenosis. Bien. Acá, ¿qué examen es? Acepre. Acepre. Pancreato con angiografía endoscópica. ¿Qué es lo que está viendo? Acepre. A ver.
como un cálculo, ¿no? ¿Has visto? Un cálculo, hay una estructura circular. Sí, abajo. Circular abajo. ¿Sí ves? Ya, Ese hay rayo una lúcido. dilatación del colédoco y una imagen de sustracción. Una imagen de sustracción. Es un cálculo residual. Ahora, normalmente es representar las vías intrahepáticas, ¿no?, de forma tubular, cilíndrica, ¿ya? Pero si nosotros, así miren, larguitas, pero si nosotros lo representamos, miren acá, el hepático izquierdo, ¿cómo lo vemos? No lo vemos así, arrosariado, miren, arrosariado. Entonces, esto ya indica una colangitis, un proceso inflamatorio intrahepático, pero de un solo lado, ¿ya? De un solo lado, del hepático izquierdo. ¿Ya? Una colangitis del hepático izquierdo, colédoco dilatado y un cálculo distal que está produciendo una obstrucción. Y no hay pasaje del contraste a la segunda porción del duodeno. ¿Qué tipo de contraste usamos para las PCRE? Contraste hidrosoluble, sustancia iodada. Igual, acá tenemos otra pancreato. Sabemos reconocer la pancreato porque estamos viendo el fibroscopio. Igualito, vemos que está dentro del contraste, dibuja el colédoco, que hay un cálculo grandazo, vemos el cístico, vemos el hepático común y el hepático derecho no lo representamos y el izquierdo sí. Entonces, hay un cálculo inmenso que está en el segmento proximal del colédoco. Y no hay pasaje de la segunda porción del colédoco. Transker. Colán, sí, es el nombre se apellido de María. Colangiografía postoperatoria o Transker. Ya. ¿Qué vemos? ¿Es normal o patológico? Pero hay masas arriba, la parte de arriba. Miren, se dibuja las vías intrahepáticas, es normal verlas así, las vías intrahepáticas. ¿Ya? Acá está el hepático común. El catéter ingresó por el cístico. ¿Ya? Entonces vemos el colédoco de calibre normal y el contraste que ingresó por este catéter se está eliminando por la segunda porción del duodeno. Entonces todo el calibre está normal, no hay imagen de sustracción, no hay cálculo residual. Muy diferente a este de acá. Esta es una colangiografía postoperatoria o Transker. Dibujamos las vías intrahepáticas, de las cuales el hepático izquierdo está ligeramente dilatado. Se ve clarito, en cambio el derecho está normal. El colédoco, el hepático común ligeramente dilatado, pero no tanto. El colédoco vemos aparentemente normal. ¿Y qué vemos al final? Miren, ¿qué vemos al final? ¿Ya? Aparecen que fueran dos imágenes, ¿no? Están en el segmento distal del colédoco y están dejando pasar con cierta dificultad, acá ya pasó más, el contraste. Acuérdense que hay cálculos que están ahí enclavados y no dejan pasar nada. Como hay otros que sí están como válvulas, suben y bajan y dejan expulsar un poquito del contraste a la segunda porción del duodeno. Bien, entonces, si nosotros tenemos un chico que tiene una bilirrubina más de 3 gramos, ¿ya? Y nunca ha sido operado, por ejemplo, un paciente que nunca ha sido operado de las vías biliares, no ha sido operado de litiasis, pero debutó con una ictericia fenomenal. ¿Ya? Entonces,
¿Qué examen le hacemos? La TPH. TPH. ¿Ya? Transparieto hepática. Transparieto hepática. TPH es transparieto hepática. Transparieto hepática. Ya, entonces en esta TPH, ¿qué hacemos nosotros? Acuérdense que la transparieto hepática es diagnóstico y tratamiento. Ya. Entonces, primeramente tenemos que chequear si el paciente tiene buena coagulación, buena sangría, cómo están sus plaquetas. Si está alterado, entonces esperamos que nivelamos todo y después le damos tiempo para después hacer el TPH. Se usa una aguja llamada aguja Chiva. Es una aguja de 15 centímetros más o menos, bien delgadita, tiene su troca, y por ahí a través de esa troca se puede introducir una guía finita o sacar la aguja, queda la guía, y a través de esa guía mandar un catéter. ¿Ya? Entonces, como tiene el paciente está ictérico, entonces es fácil de ingresar al parénquima y buscar un conducto biliar bien dilatado, mandamos un poquito de contraste y con guía fluoroscópica, se dibuja la árbol biliar. Entonces ahí se puede quedar la aguja. Antes de sacar la aguja, sacamos el trocar y luego que a través sale guía la bilis. Entonces se puede mandar una guía o un catéter fino para poder nosotros retirar la aguja. Entonces se dejó un catéter, miren, acá está el catéter y en este catéter tiene la finalidad de que en el cemento cerca al parénquima, donde está el canalículo, se puede inflar el globito para que no se salga, queda fijo, ¿ya? Queda fijo. Y ahí se manda más contraste, se dibuja mucho mejor las vías hidrohepáticas y queremos ver cuál es la causa que está motivando la ictericia. Entonces vemos, el contraste pintó acá, pero acá no se representa bien, entonces acá hay una zona muda. El contraste no pintó, hay una zona muda. Pero ojo, esta zona muda hay que representarla en varias tomas, no solamente en 2 en 3, sino bien representadas. ¿Cuál es la zona muda? El paciente ictérico, se hace el TPH en una zona muda. Aquí hay una tumoración que está comprimiendo esta vía biliar y no permite que el contraste fluya normalmente, ¿no? Y motiva una ictericia. ¿Qué hacemos? A través de la TPH, así como se hizo con el pancreato, con la TPH se mete, acá está la guía, ahí es un catéter, ¿ya? La guía es un metal bien flexible, y entra, la guía entró por esta zona muda y más o menos dibuja la extensión. Y lo mismo se puede usar metiendo un resorte finito, un stent que le llama, y vemos la extensión. Por esta guía entra el resorte del stent, llega a la zona donde está el tumor comprimiendo y lo mismo se hace, y el stent, como es un resorte por dentro y es por el polietileno, fácil se puede reconocer con una plaquita de radiografía de abdomen, y se abre y el tumor queda ahí, pero esto se abre, tiene la ventaja de abrirse, entonces se permeabiliza este puente que está obstruido. Ya, mayormente estos casos se dan cuando tenemos colangiocarcinomas. Son colangiocarcinomas agresivos que ya no tienen tratamiento quirúrgico y únicamente se da el tratamiento paliativo. Entonces está TPH, transparieto hepática. Transparieto hepática. Pacientito de 81 años con ictericia y además tiene un hepatomegalia con baja peso. Acá la aguja de Chiva se retiró.
ya no está la aguja chiva. Entonces, si ustedes ven, el contraste está dibujando las vías intrahepáticas. Y miren la forma que tienen, arrosariadas, tanto el derecho como el izquierdo, y miren acá. Este es el hepático común, bien dilatado, y acá no pasa. Entonces, ¿dónde está el cáncer? Está en el cóleo. Lo mismo se puede hacer, ¿no? Se ingresa con la guía, entra el stent, va acá, y el stent dilata y queda ahí enclavado, ya no se mueve para nada. Entonces, se mejora. Aquí hay que dar antibiótico y una colanquitis severa. A lo mejor, si no se le da tratamiento, pueden morir por la colanquitis, no por el tumor. ¿Ya? Habíamos dicho antes, cuando el estudio con contraste vemos el estómago y hace delgada, si no tiene control, no tiene tiempo, o sea que no es un tránsito, es continuación del esófago duodeno. Entonces vemos este examen, que es la continuación de un esófago duodeno. ¿Qué nos llama la atención? No, ese es el fondo, ese es en cascada. Acá está viendo el fondo, este es el fondo del estómago. Acá apenas se ve parte del estómago, pero estoy más representando asas delgadas. Estoy representando las asas delgadas, yeyuno e ilio. Sé reconocer el yeyuno, sé reconocer el ilio. Y esta imagen que es un divertículo, ese es un hallazgo. Tenemos acá otra radiografía. Hemos dicho que cuando yo les ponga tránsito intestinal, tiene que usted verificar el tiempo. Siempre sale el tiempo, acá está. 2 horas. Ah, si es 2 horas, es un tránsito intestinal. Entonces observo. Se puede decir, ¿qué estructuras se ven a las 2 horas? Yeyuno e ilio. ¿Ah? Yeyuno e ilio. Yeyuno e ilio. Ahí estamos viendo parte del estómago, apenas se ve el marco dilatado. Miren el marco, tanto el colon, la primera porción y la segunda porción nunca pueden estar así dilatadas. Se ven de calibre normal, hasta 3 centímetros de diámetro, así como lo ven acá, y este es un diámetro normal del yeyuno. Y igual debería de tener el mismo grosor el duodeno, pero en su segmento descendente, porque habíamos dicho que el marco duodenal tiene 4 porciones. Primera, segunda, que está dilatada, no debe de verse así. La tercera y la cuarta, que está en el ángulo derecho. ¿Qué encontramos acá en la tercera porción? 3 divertículos, son hallazgos. ¿Ya? Más abajo. Como acá veo 1, acá veo 3 divertículos. ¿Ya? Ajá. Y el ilio, cuando nosotros vemos el ilio en un tránsito intestinal, tiene el aspecto de un tránsito pero en chiquito. Pero acuérdense que tiene el aspecto de el ilio es un tránsito chiquito, pero aparentemente pareciera que fuera un colon. Acuérdense que el colon tiene austras y el ilio tiene las válvulas conviventes, se cortan, ¿no? Entonces, a veces, como dice la literatura, el ilio pareciera un colon, pero chiquito. Pero que lo diferencia es que tiene las válvulas conviventes el ilio. El colon tiene las austras. Son pacientes diferentes. A ver, ¿qué me van a decir? Tiene secuencia. Este es un colon de 3 horas. Y el otro es de 7 horas. Le vamos a poner 3 horas.
y este es de 7 horas, ¿ya? HL. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Está acelerado, esa es la parte de la y acá. Ya, entonces vamos a ver acá. El tránsito de 3 horas. 3 horas, recontra acelerado. Porque estamos viendo todo el marco colónico. Ya. ¿Qué es esto? Habíamos dicho que el tránsito intestinal, todas las asas delgadas están juntas. Miren, juntas. Ninguna sale por huecos anómalos. La hernia. Ninguna sale por huecos anómalos. La hernia. La hernia inguinal. Y a través de esa hernia inguinal se han salido asas delgadas. Y eso es visible, porque si ustedes ven al paciente, venga con una tumoración. El octal para que son asas delgadas. Le hacen su tránsito y ven que se dibujan las asas que han salido con el anillo. ¿Ya? Por eso es importante que cuando ustedes hagan el estudio tienen que, asas delgadas todos están dentro. Marco duodenal, marco colónico, dibujo marco. ¿Ya? Y son asas delgadas las que salen. En este otro, este es un tránsito intestinal de 3 horas. Un clip ahí. Español. Entonces, este que salió contemporáneo es una viejita. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En este tránsito de 3 horas está lento. Porque a las 3 horas habíamos dicho que se ve ya parte del polo, entonces transverso, acá no lo veo. Tránsito intestinal lento. ¿Y qué vemos también? Uno acá y otro acá. Sí, un divertículo en la segunda porción y otro en la tercera porción del duodeno. Y, como les dije, miren el calibre normal del duodeno, de la segunda porción. Nunca está dilatado, siempre está llenito y dibuja, ¿no?, las válvulas conviventes. Es importante demostrar que el marco duodenal es todo tránsito intestinal, en todo estudio de esófago, estómago, duodeno, porque también encontramos tumores en el marco duodenal. Habíamos dicho, ¿no?, que las asas delgadas siempre están juntas. Vamos a poner acá. Y bonito, este es un tránsito intestinal. Tiene la secuencia de 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Ya. Habíamos dicho que las asas delgadas están juntas y nunca deben de salir por los huecos anómalos. Y si vemos el marco colónico, el marco está como un marco colónico. ¿Ya? Habíamos dicho que las asas juntas nunca están separadas. Si encontramos asas separadas, ¿qué quiere decir? Que hay alguna tumoración, una masa que está separando las asas. Y por imagen dibuja vacíos, áreas, como le llaman acá, silencio intestinal. Silencio intestinal, silencio. Silencio. Entonces hay algo ahí que está desplazando y no permite que las asas se junten. Este era un paciente portador de una linfoma no Hodgkin. Entonces en la ecografía tenía un montón de ganglios y esos ganglios intestinales producían separación de las asas y es lo que estamos viendo en el estudio. ¿Ya? Entonces es importante ver que las asas delgadas estén todas juntitas y el marco por fuera. Ahora, ya hemos visto que hay una separación, hay algo que ocupa espacio. Ahora vemos cómo está el tránsito. ¿Está acelerado? ¿Está normal? Acelerado. Y vemos que en el control de 30 minutos, bueno, no está tan claro, pero mejor es acá. El control de una hora, miren, vemos el colon derecho. El colon y acá se ve parte de acá, a los 90 minutos miren, ya estamos viendo. O sea que hay un tránsito acelerado. Con la secuencia que ustedes tienen, que es normal, ya saben reconocer cuándo el tránsito está normal, cuándo está lento o cuándo está recontra acelerado. Hacemos en pediatría. En pediatría también hacemos el colon, sobre todo cuando
Cuando nace el niño, pasa a manos del neonatólogo y le examina para ver si hay ano imperforado, para ver atresia. ¿Se acuerdan la vez pasada que hicimos esófago? Las famosas atresias, sí, y con fístula. En cambio acá tenemos ano imperforado. Cuando sea el niñito, cuando tiene ano imperforado, ese es el problema que se soluciona por tratamiento quirúrgico. Pero antes de, se le hace una colostomía. Porque el niñito no tiene problema alto, sino su problema es bajo. Puede comer todo, pero ¿por dónde bota? ¿No? Entonces de frente se le hace una colostomía para que por ahí pueda eliminar todo lo que come, ¿no? Hasta ver en qué momento se le hace la cirugía reconstructiva. Previo nosotros hacemos, para evaluar el ano imperforado, el pacientito, ustedes ven, está el niñito ahí, está en una posición lateral y se le pone una plaquita metálica en la cicatriz donde está el ano, ¿ya? Y está con su colostomía, acá está su colostomía. Entonces está en lateral y acá está la cicatriz del ano, pero no está permeable, está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Se le toma una placa previa sin contraste y la segunda sería inyectando, no le pasamos sulfato de bario, no, empezamos con sustancia hidrosoluble. Usamos una jeringuita chiquita, ese carabe verde, como lo hacemos con guía fluoroscópica, acá el niñito está sedadito, está tranquilito, colabora todo, y le pasamos de a poco y vemos en la pantalla. Pasamos hasta ver cuál es la separación que hay, cuánto de intestino le falta. Y acá vemos, se mide. Ahora, esos anos imperforados, cuando son solos, bestial, pero a veces acompañan de fístula. Por ejemplo, si ustedes ven acá hay una fístula. El contraste que dibujó el intestino está también dibujando la uretra. El niñito, es un varoncito, ¿no? Empezó a orinar la uretra. O sea, hay una comunicación entre el segmento distal del ano con la uretra peniana. Entonces ahí el médico tiene que corregir ambas cosas. Si fuera ano imperforado puro, entonces únicamente ve que le falta, pónganse 5 centímetros, 3 centímetros, entonces le hace la cirugía reconstructiva y después en poco tiempo un nuevo control para ver cómo ha quedado la cirugía. Pero ya cuando hay complicación como esa fístula, entonces quizás el tratamiento sea muy diferente. También vamos a encontrar, ¿no?, la presencia de pólipos. La presencia de pólipos por ejemplo, este es un niño y se le encontró un pólipo, una imagen polipoidea, miren, un pólipo, ¿no?, con pedículo. Acá ven, en diferentes proyecciones acá está la cándula por dentro del vario, la ampolla, parte del sigmoides, y acá nomás en el segmento distal del sigmoides está el pólipo, ¿ya? Entonces en gastro ellos tienen la clasificación de Yamaha, de acuerdo a esa clasificación ellos le dan tipo 3, tipo 1, tipo 4, el grado de complicación y el grado de tamaño del pólipo, ¿ya? Esto también se estirpa, se hacen nuevos controles. También el colon a doble contraste también sirve para evaluar la presencia de fístulas colono-vaginal. Mayormente estas fístulas colono-vaginal tienen antecedentes de que la pacientita ha sido operada de un problema ginecológico, ¿no? A veces mal operada, y al mes, a los 2 meses, la paciente al ir al baño siente que por la vagina le salen heces, ¿no? Entonces va a su médico, el médico la examina y constata pues que hay heces por la vagina, le pone el espejo y ve que hay heces, pero no se sabe de dónde es la fístula, dónde está el huequito, dónde está el orificio, la comunicación, el trayecto anómalo. Entonces
pide, ¿no? Paciente operado de una histerectomía, hace tanto tiempo y después de acá 6 meses la paciente dice que cuando hace cuando admisiona, bota aire y a veces finísimas partículas que parece fecal porque huele a caca. Entonces ya, nos pide la radiografía. ¿Cómo es el pedido? Radiografía de colon. Vemos la parte baja. Colon a doble contraste, ¿no? Para visualizar, probar el fístula colono-vaginal. Entonces, ingresa el contraste. Si ustedes ven, el paciente está en lateral. Obviamente lo hacemos en lateral, en frontal no ayuda mucho porque se superponen las estructuras. Acá nosotros podemos decir cuál es la ampolla, ¿no? Y acá estamos encima y miren acá está el trayecto anómalo, esta es la fístula. Es un trayecto anómalo y acá tiene la vagina. Y acá sale, pero ya no. En otras sale, pero acá lo chapamos en su momento preciso. Esta es la parte más llamativa y es la que le interesa al médico, ¿no? Para ver. Si lo ponemos en frontal no ayuda mucho. Y vemos cómo de ahí, cómo está subiendo, estamos dibujando el colon izquierdo. Ahora, también se puede hacer el doble contraste. Se saca, se manda un poquito de aire, entonces el aire va a distender un poquito más y el aire va a ingresar a la vagina. Ahora, hay pacientes que han tenido sus diverticulitis, un divertículo se ha roto, o a lo mejor no se ha roto, sino que ha disecado la pared, y ese divertículo ha producido un plastrón y ha ido avanzando, y llegó a la vejiga. Entonces ahí hay que demostrar las fístulas entero-vesical, y el procedimiento es el mismo. Se manda contraste en la lateral y dibujamos, y vemos que el contraste ya no dibuja en este caso la vagina, sino que de frente dibuja la vejiga. Se demuestra bien bonito. Lenin, ¿carro portátil tienes? Sí, adquisición detallado ya para el médico. ¿Cuánto tiempo? Para el tratamiento. Hasta las últimas consecuencias. Acá este pacientito había sido operado y tenía una heridita en el flanco derecho, ya una heridita, y por ahí salía bastante secreción. Pero esa secreción era como mega apestosa. Si es apestosa, pues hay que pensar que es una fístula del colon, una fístula colono-cutánea, porque sale por la piel. Ya. Si es una fístula enterocutánea de intestino delgado, entonces no apesta, sino acá es el jugo típico del intestino delgado. O sea, uno sabe reconocer cuándo es intestino delgado, cuándo es contraste. Y pues, si la fístula es en piel, se le pone una moneda de reparo, una moneda metálica para definir que acá está el orificio. Entonces, bien se trabaja con un catéter, o si el orificio de la fístula es pequeñito, ¿no? Con el pico de la jeringa se hace presión, se manda contraste. Acá no hicimos eso, sino a través de un catéter dibujamos incluso el contraste, ven el catéter dibujado y recién está pasando. ¿Ya? Ahora ya nos hemos perfeccionado, ya no usamos esos catéteres grandes, sino de frente, damos una jeringa de 100, puro contraste y dibujamos a presión. Y ustedes ven acá que se está dibujando la fístula, que es intestino grueso, vemos las autras. El intestino grueso y se conecta a la fístula que está en piel. Ahora, si estamos demostrando intestino grueso, entonces es facilito. Le pasamos un poquito, llenamos la jeringa de 100 con un poco de aire y le mandamos aire y obtenemos un doble contraste del intestino grueso. Lo mismo se puede hacer, si no es intestino grueso, vemos que se conectó con intestino delgado, le mandamos un poquito de aire y dibujamos las asas delgadas. Entonces ahí ya le pierde por el médico. Tomamos el frontal, el oblicuo, lateral, todas las presiones y demostramos el trayecto anómalo de la fístula. Bien, este era un paciente que debutó con una obstrucción colónica.
paciente que hacía sus obstrucciones colónicas. Entonces, en postas, en los policlínicos, paciente con portador de solución, paciente con problemas de estreñimiento, hay que darle su cebada, su aprecho, sus laxantes y todo lo demás. Pero siempre lo tenían así, lo entretenían y nunca al médico se le prendió un poquito de si ese estreñimiento hay que pedir un colon a doble contraste. Ya le pidió cuando tenía metástasis del hígado. Entonces, miren, aquí este estudio ya vino porque la ecografía le hicieron en un hospital de Minsa, porque tenía familia allá. Y nunca al médico del policlínico nunca se le antojó ni siquiera pedir una ecografía, menos un colon a doble contraste, que es fácil de hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya se le hizo la ecografía en Minsa y no había ningún lugar del hígado que se le escapaba, sembradito de metástasis. Sospecha de obstrucción colónica, entonces, obstrucción de colon, mayormente cuando hay un cáncer de colon derecho es anemia, cáncer de colon izquierdo es obstrucción, ¿no? Entonces, ya con esa ecografía acá hizo su traslado del policlínico, lo pasaron acá y le pidieron al médico un doble contraste, pero lamentablemente, sus placas. El médico que hace el estudio se le debe prender un poquito, porque no quedarnos con esto. ¿Ya? Esto sí. Hay que avanzar. Por ejemplo, acá está el cáncer. Entonces, dilató, este es el colon izquierdo, acá está la estenosis, con la justa se le pasó aire, no pasó, se le movió, pero acá sí, miren, estamos pasando con aire. Y acá está, y con el una colonoscopía, la colonoscopía acá quedó, no pudo pasar. Entonces con la colonoscopía nos pidieron ese examen y nosotros pudimos avanzar y acá está la estenosis. Lo operaron de acá, ¿no? Le hicieron su colostomía, pero el problema era que estaba todo el hígado sembrado, ya no había nada. El paciente falleció. Por eso nosotros, cuando ustedes trabajen en costas, al paciente no lo tenga. Claro. Igual, un familiar, creo que les enseñé la plaquita, la semana pasada de una citis. Le dije que una joven de 28 años era mi sobrina. A ella la trataron en el policlínico de Vitar. ¿Ya? Ella estuvo de vacaciones en Iquitos y como su mamá es de allá, estuvo 4 meses y vino, pero sí le encontraron parásitos. ¿Ya? Y después de tiempo le trataron todo y hizo un problema según ellos de vesícula, pero en la ecografía la vesícula estaba muy bien. Seguramente otra vez se ha infectado de parásitos y todos sus exámenes de ese normal, hasta que hizo una obstrucción. Y ya estaba con problemas porque no defecaba, comía y no defecaba hasta que de la noche a la mañana una obstrucción así. Entró por emergencia acá y lo operaron en la noche. ¿Y cuál era el tumor? El tumor lo tenía en la ampolla. Acá estaba la ampolla, acá está el sigmoides, en la zona de transición. Un tumor grandazo, líquido libre con metástasis. De 28 años, cumplió sus 29 y ahí nomás murió. Hizo una citis, hizo derrame masivo, pulmonar, se complicó todo. Jovencita, de 29 años. Pero jovencita, chiquita era. Bien. Son las veces cuando el paciente llega con estreñimiento. Claro, el estreñimiento no es únicamente paciente tiene alteración del ritmo evacuatorio, paciente que a veces ya no comen en sus horas o la alimentación es escasa de residuos, porque hay que comer bastante residuos para mover el peristaltismo, comer a las horas y defecar a las horas. A veces uno está apurada y el colon le dice quiero defecar, no sé, por no llegar tarde, no, defecas después, ¿no? A veces después ya pasó el estímulo de defecar.
No, si tienes el deseo, ahorita lo haces, vas al baño, no, yo no aguanto. Por más de que esté en una clase, es lo primero que organismo. Entonces, si no haces en un momento que está pidiendo el estómago, ya pasó el estilo, ya al día siguiente a veces ya, si viene bien lento, y si tú lo dejas pasar adelante, ya son veces que no tienes en su momento, y de ahí vienen los problemas. Y comer bastante residuo. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, el doble contraste, un colon, ¿no? Entonces vemos, este es un colon a relleno. ¿Cuál es la diferencia? Con aire y con contraste, y acá dibujan todo el marco, todas las asas, pero únicamente dibuja, moldea, pero no vemos lo de adentro. El doble contraste sirve para ver la mucosa interna, ¿ya? Y hay que mandar bastante aire para distender y separar las autras. Entonces, sin contraste a relleno. ¿Y dónde está la patología? Se ve en forma grosera. Miren, la imagen manzana mordida, ángulo, la imagen anular. Ángulo hepático, ¿no? Y con el contraste, miren, ¿dónde está? Cerca al ángulo hepático. Eso es una estenosis, un adenocarcinoma. Está comprimiendo, Y si ustedes ven, en un momento del colon nos dibujamos asas delgadas, o sea, la válvula iliocecal está trabajando bien. Muy diferente a este. Si ustedes ven acá, también vemos que es un colon, no es al doble contraste, es a relleno completo. Entonces, en forma grosera estamos dibujando o visualizando que en el lado izquierdo del colon hay imágenes biparticulares, pero no se pintan tan bonito como debe de pintarse al doble contraste. ¿Ya? Entonces, ¿qué más estamos viendo? Miren, ingresó el enema de sulfato de bario por la huella rectal y vemos que la válvula iliocecal es complaciente, ¿no? Es relajada, y el contraste también dibujó las asas delgadas. No debe de dibujar, no debe de pasar en ningún momento. Si deja pasar sulfato de bario, puede también dejar pasar heces. Entonces ese puede ser el problema de la molestia con la que viene el paciente. A veces hacemos el estudio y el paciente dice que viene con dolores, pero no, únicamente encontramos esto, entonces puede ser que ese sea el problema. Pero ojo, ese estudio que es a relleno ya no se hace. Hacemos el colon a doble contraste con sustancia de contraste, sulfato de bario, ¿no? Pero mandamos aire. Evacuamos un poco, botamos la cantidad que ha entrado, botamos la mitad, ¿no? Y ahí mandamos aire. Y el aire hay que distribuirlo en forma pareja. para que extienda, ¿no?